Bien, lo que vamos a empezar a ver hoy es un tema de los más importantes de la primera parte. ¿Por qué? Porque este tema nos va a ayudar a nosotros a comprender muchos de los temas que vienen más adelante, pero muchos de los temas que vienen más adelante. El concepto de unión química o enlace químico es un concepto que se aplica un montón a todas las partes de la química. Que eso igual lo estuvimos charlando bastante, el tema de la relación que existen entre los temas en química, o sea, lo importante que es saber uno para poder ver el otro. Y uniones químicas es uno que se hace bastante evidente, que tengo que saberlo bien para poder comprender los temas que vienen. Nosotros el otro día con Cristian nos pasaron el programa de este año y nos pareció raro, hay un cambio bastante importante en la cursada. No sé si será así hasta que empiecen las clases en febrero, no lo vamos a poder saber definitivamente, pero en caso de que sí sea, es un cambio que nos beneficia mucho, en el sentido de que podemos dar las clases un poco más tranquilos, pero es un tema que nos hace ajustarnos un poco más en cada uno de los temas que vamos a ver, porque les pueden tomar más preguntas de temas como este. Que hasta el año pasado se tomaban pocas cosas, ¿por qué? Porque como entraba todo el programa completo para el primer parcial, por lo que estuvimos viendo, entra la mitad del programa para el primer parcial y la mitad para el segundo parcial. Como entraba todo el programa completo de química para el primer parcial, se centraban más en las preguntas de macromoléculas y teorías ácido-base y todo eso. Que ahora, en teoría, entraría para el segundo parcial. Igual esto no se sabe hasta que no empiezan las clases en febrero. Aviso por las dudas, porque a veces mandan algo y después terminan cambiando. Con lo cual vamos a seguir con el plan que nosotros teníamos, con los temas en la fecha y hora que habíamos programado, pero vamos a practicar un poquito más, ¿sí? De lo que ya habíamos pensado. Eh, como venimos haciendo con el tema de los exámenes online, yo le voy a empezar a subir un examen online por semana. A veces va a ser más corto, a veces va a ser más largo, con temas, con todo lo que estuvimos viendo. Siempre desde la última clase para atrás. Puede entrar cualquier cosa, ¿sí? Desde la última clase para atrás puede entrar cualquier cosa. Esto que acabo de decir es para el programa de Kinesio. El de BT queda igual, no cambia nada, seguimos igual con el mismo plan. Pero sí les voy a estar tomando preguntas. eh, una vez por semana vamos a hacer un parcialito que se los voy a subir directamente al Classroom, ¿sí? A veces va a ser más corto, a veces va a ser más largo. Ustedes lo tienen que ir haciendo para practicar, ¿eh? Siempre lo tienen que tener completo para practicar. Yo en base a eso también me voy dando cuenta cuánto ustedes están estudiando. Sería bueno que estudien para cada uno de esos parcialitos para que vayan mejorando. Y respecto a este tema en particular, yo tengo un trabajo práctico para mandarles, eh, que no se los voy a mandar hoy, se los voy a mandar el miércoles, ¿sí? Para que lo vayan haciendo de a poquito para la próxima clase. Igual, quiero que quede claro una cosa. Lo que veamos hoy y lo que veamos el miércoles entra en el parcial del jueves. ¿Escucharon? ¿Sí? Entra en el parcial del jueves. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No es que no entra, entra. Entra esto y todo lo que vimos anteriormente, inclusive compuestos. Lo único que sí voy a hacer el día miércoles a la mañana es hacerles un repaso de las preguntas que les mandé de compuestos para hacer. Así, si tienen alguna duda, se la sacan ahí en el momento, porque compuestos también entran en el parcial del jueves, ¿sí? Así que por favor, ténganlo en cuenta, súmenlo a todo lo que vayan estudiando. Lo de historia del átomo también entra para el parcial del jueves. Me lo entregaron re poquitos, lo de historia del átomo. Les aviso por las dudas para que lo tengan en cuenta. Tienen todo el día de hoy, pero re poquitos me lo entregaron. Muy bien, vamos a arrancar con lo que es enlace químico, ¿sí? Nosotros cuando estuvimos hablando en su momento de lo que eran las sustancias puras, vimos que dentro de las sustancias puras podíamos tener sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias compuestas o las sustancias simples básicamente podían formarse por dos elementos que se mantenían unidos entre sí.
En el caso de las sustancias simples, podían ser el mismo elemento, que se mantenía unido entre sí, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, y en la sustancia compuesta podían ser varios elementos que se mantenían unidos entre sí, dos o más. Por ejemplo, acá tengo hidrógeno y cloro. Lo importante de los enlaces químicos es que nosotros los vamos a dividir en dos grandes grupos. En enlaces químicos que están formados entre átomos, que estos enlaces químicos van a dar lugar a nuevas sustancias, y los enlaces químicos que van a estar formados entre moléculas o iones, que van a dar cuenta del estado de agregación, o nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta del estado de agregación en el que vamos a encontrar la sustancia, por ejemplo, entre otras cosas. Básicamente, cuando hablamos de un enlace químico, tenemos que saber que estamos hablando de interacciones entre átomos o moléculas, o entre átomos y iones, o entre átomos o entre iones y moléculas, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones, que van a dar lugar a estructuras más estables. Y esas estructuras más estables son las que van a permanecer en el tiempo. Dependiendo del tipo de enlace químico, yo tendré interacciones más fuertes o más débiles. La energía que yo necesito para romper ese enlace químico se conoce como energía de enlace. Y mientras más grande es la energía de enlace, mientras más grande es la energía de enlace, más fuerte va a ser ese enlace químico. O sea, mientras más energía necesito para romper un enlace, más fuerte va a ser el enlace químico. Entonces, a ver, yo acá tengo un compuesto que mantiene unidos entre sí al sodio con el cloro, particularmente al catión sodio con el anión cloro. Esto que está acá es una interacción, se llama fuerzas de atracción electrostática, conocidas como uniones iónicas, ya voy a explicar lo que es, que mantienen unidos a los átomos de cloro y sodio para formar a la sustancia cloruro de sodio. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Esto es un tipo de enlace químico. Acá yo tengo hidrógeno y cloro, los dos átomos se mantienen unidos entre sí, gracias a que entre ellos se comparten electrones. Acá hay un electrón que es del hidrógeno y acá hay un electrón que es del cloro, y entre los dos lo van a compartir, formando lo que se conoce como un enlace covalente. El enlace iónico es un tipo de enlace químico, el enlace covalente es otro tipo de enlace químico. Para poder romperlos necesitaré determinado tipo de energía de enlace. Ya vamos a ver cómo se diferencia un enlace iónico de un enlace covalente. ¿Eh? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Así seguimos. ¿Alguna duda, chicos, chicas, con lo que estamos viendo? Bien. ¿Están copiando? Bueno, como les decía recién, hay distintos tipos de... Agarro el marcador. Hay distintos tipos de fuerzas de uniones químicas. ¿Sí? Esos distintos tipos de uniones químicas se van a dividir en dos grandes grupos. Fuerzas interatómicas o intramoleculares, interatómicas, o sea, entre átomos, o intramoleculares, quiere decir adentro de la molécula, ¿sí? Por eso es interatómica o intramolecular. Estas interacciones o estas uniones son los que van a dar a los distintos tipos de sustancias. Esos distintos tipos de sustancias pueden ser sustancias iónicas, que justamente son las que se forman cuando el enlace es iónico, sustancias covalentes, que son las que se forman cuando el enlace que une a los átomos es covalente, o sustancias metálicas, que son aquellas que se forman cuando la interacción que sucede entre los átomos es una unión metálica. Estos se llaman entre átomos, son uniones intramoleculares o interatómicas. ¿Por qué digo interatómicas? Hay sustancias que forman interacciones entre átomos, pero no forman moléculas, como por ejemplo las sustancias iónicas o los metales. No forman moléculas. Los únicos que forman moléculas son los que forman enlaces covalentes. ¿Sí? Para que vayamos teniendo algunas definiciones que van a ser de gran importancia. ¿Qué es lo que va a hacer una unión interatómica o intramolecular? Va a mantener unidos a los átomos para formar distintas sustancias.
Vamos a agarrar una molécula que para nosotros es medianamente conocida, que es la molécula de agua. ¿Todo el mundo sabe cómo es la molécula de agua? Sí, ¿Cómo está formada la molécula de agua? dos moléculas, dos, Dos dos moléculas de hidrógenos. hidrógeno y una de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? El popular H2O. ¿Sí? H2O. Vamos a hacerlo así. Esto me queda un poquito feucho. El popular H2O. Hidrógeno 2, oxígeno. A ver, si ustedes tienen una molécula, ¿sí?, de agua, va a estar formada por lo que ustedes ven acá. Un oxígeno y dos hidrógenos. La fórmula molecular, ¿sí?, se llama fórmula molecular. Esto lo expliqué un par de veces, pero lo voy a explicar de nuevo la cantidad de veces que sea necesario. Me termina dando H2O. ¿Sí? Y esta que está acá es la molécula de agua, que está descrita ahora. Esto que está acá es la fórmula molecular y esta que está acá se llama fórmula desarrollada. Me muestra lo mismo, pero yo puedo ver los enlaces que mantiene unidos. Estos que están acá particularmente son enlaces covalentes. Ya vamos a ver las características que tiene un enlace covalente y cómo lo puedo diferenciar de los demás. ¿Sí? Pero ese que está acá, este que está acá, estamos teniendo un problema grave, se me suelta. Este que está acá es un enlace covalente, es entre átomo de oxígeno y átomo de hidrógeno, que va a dar lugar a la molécula de agua. Eso es una fuerza interatómica o intramolecular. Recuerden eso, es entre átomos. En cambio, las fuerzas intermoleculares van a suceder entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas. Y eso es importante diferenciar. Las fuerzas interatómicas o intramoleculares van a dar lugar a nuevas sustancias, ¿sí? En cambio, las fuerzas intermoleculares nos van a permitir a nosotros saber si las sustancias con las que estamos trabajando van a estar en estado líquido, gaseoso o sólido. Ya vamos a ver por qué. Mientras más fuerte es una fuerza intermolecular, más tendencia tengo a que sea una unión, aunque sea un compuesto sólido. Mientras más débiles son, a que yo tener un compuesto gaseoso. Esto tienen que repasar lo que habíamos visto de estados de la materia hace un tiempo, porque pasa a ser importante para poder describir todo lo que les acabo de decir. Esto, lo que vimos de estados de agregación, chicos, chicas, por favor, lo repasan, porque vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Repasen los estados de agregación, por favor. Lo vimos en las primeras clases, por si hay algún despistado o alguna despistada que no sabe de qué estoy hablando, eso lo vimos al principio. Muy bien. ¿Qué quiere decir que sea entre moléculas? Quiere decir justamente tal cual le describo. La diferencia con las fuerzas anteriores es que una unión covalente va a ser entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Una unión covalente va a ser entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, dentro de la misma molécula. En cambio, cuando nosotros hablamos de las interacciones intermoleculares, va a ser entre la molécula de hidrógeno y la molécula, perdón, entre la molécula de agua y la otra molécula de agua. Esto que está acá es el agua, esto también. Entre estas dos van a existir cierto tipo de interacciones que van a permitir que el agua sea un líquido, o sea, las moléculas no van a estar separadas completamente como si fuera un gas, sino que van a tener cierto tipo de unión que va a permitir que justamente yo pueda mantener unidas a las moléculas de agua y sea un líquido en lugar de ser un gas. Recuerden que la gran diferencia entre las sustancias sólidas, gaseosas y líquidas es la fuerza o la distancia que existe entre las moléculas. Bueno, si la distancia es corta es porque hay fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas. Por ejemplo, esto es un ejemplo, entre las moléculas de agua existen fuerzas puente de hidrógeno. Por ejemplo, existen fuerzas puente de hidrógeno. No son las únicas, ¿sí?, que van a aparecer. Hay otro tipo de fuerzas, ahí están descritas las cuatro principales, pero las puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza intermolecular con las que vamos a trabajar. Bien. ¿Se ve la diferencia entre una fuerza interatómica o intramolecular y las intermoleculares? ¿Lo pueden ver o no? Sí,
Bien. Sí, sí. Copien lo que está en el pizarrón, por favor, y si tienen alguna duda me avisan y lo anotan. ¿Estamos? Porque esto... A ver, las intermoleculares es entre moléculas. Acuérdense que el átomo, ¿sí? El átomo tiene que ver con un elemento en particular. ¿Vamos? Entonces, la unión entre elementos van a dar distintos tipos de sustancias. Esas sustancias pueden ser sustancias iónicas, covalentes o metálicas. Tengo la sustancia, ¿sí? Ahora, la intermolecular, agarro una sustancia, que es una molécula determinada, por ejemplo la de agua, y necesito unirla a otra molécula. Para formar la molécula de agua necesito uniones entre átomos. Pero para que el agua sea un líquido, necesito que estén unidas las dos moléculas. Ahí aparecen las intermoleculares, como por ejemplo el puente de hidrógeno. Esa es la diferencia entre moléculas y entre átomos. Vamos, ahí está la diferencia entre una o la otra. ¿Tá? Igual, no necesariamente lo tienen que saber ahora en este instante, lo pueden aprender para la clase que viene sin ningún problema, porque Matías hoy va a estar explicando esto toda la mañana. Y ustedes van a estudiar como corresponde. Yo les voy a mandar hoy un texto de un libro para que lo lean para el miércoles, ¿sí? Aparte de la tarea que tendrían que haber hecho para hoy que no hicieron y que tienen que completar de compuestos, aparte de lo que tienen que completar de historia del átomo que tampoco me entregaron. Miren que todo lo que yo les pido, se los pido porque lo tienen que hacer, no porque me pintan, ¿eh? Y ustedes lo tienen que hacer. El otro día estaba hablando con mi sobrina básicamente se recibió de psicóloga social y le digo, no puedo creer que los chicos no entiendan que se tienen que esforzar para cumplir con sus objetivos, para estudiar. Y me dice, lo que pasa es que ahora ya no hay que esforzarse más para las cosas, me dijo. ¿Ustedes de verdad creen que van a poder ser kinesiólogos, kinesiólogas, veterinarios, médicos, médicas o veterinarias sin esforzarse? Les pregunto en serio. No, Difícil, ¿no? Como mínimo. ¿O ¿Ustedes creen que van a poder ser veterinario, veterinaria, médico, médica, kinesiólogo, kinesiólogo, ingeniero nuclear o ingeniera nuclear sin tener que estudiar? Difícil, ¿no? Se las dejo picar. Bueno, vamos a volver un poquito para atrás. Vamos a empezar a hablar ahora de las fuerzas interatómicas o intramoleculares. ¿Sí? Vamos a empezar por ellas. Para poder hablar de las fuerzas interatómicas o intramoleculares, lo primero que vamos a hacer es describir lo que se conoce como la regla del octeto. ¿Alguna vez la escucharon nombrar? ¿Alguien que haya tenido química en el colegio? sí, profe. ¿Para qué sirve la regla del octeto, Lucía? ¿Sabes o no? Si no sabes, no importa, yo te voy a explicar algo. Lo que yo me acuerdo es que como que los elementos buscaban parecerse al gas noble más estable. Ajá, gas noble más cercano. Muy bien, los gases nobles son los elementos que están en el grupo 8A de la tabla periódica, o sea, bien a la derecha, ¿sí? De la tabla periódica, y esos elementos que están bien a la derecha de la tabla periódica, lo que tienen es completo su último nivel de energía. Después vamos a ver bien qué quiere decir eso, pero tienen completo su último nivel de energía. Al tener completo su último nivel de energía, son extremadamente estables, son muy estables. Entonces, cualquier elemento de la tabla periódica que no sea un gas noble va a tener tendencia a querer parecerse a los gases nobles, justamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer ganando, perdiendo o compartiendo electrones. Ganando, perdiendo o compartiendo electrones. Ganar, perder o compartir electrones para volverse similares al gas noble más cercano, ¿sí? Es lo que va a convertir a los elementos en nuevas sustancias. ¿Sí? Un elemento gana, pierde o comparte electrones para volverse, se dice isoelectrónico, ya sabemos lo que es ser isoelectrónico, es tener la misma cantidad de electrones,
que el gas noble más cercano. Y si no sabemos lo que es el isoelectrónico, se los cuento yo. Isoelectrones implica igual cantidad de electrones. ¿Sí? Yo voy a tener distintos tipos de elementos. Acá, por ejemplo, tengo el sodio. Si ustedes van a la tabla periódica, esto de a poquito lo vamos a ir viendo y se los voy a ir mostrando, pero si ustedes van a la tabla periódica, el sodio tiene 11 electrones. Esto igual ya lo vimos porque cuando estuvimos practicando lo que era el Z, el número atómico y compañía. El sodio tiene 11 electrones, de los cuales tengo 2 en el primer nivel de energía, 8 en el segundo nivel de energía. Vamos a hacer que los electrones sean estas X. 1, 2, 8 en el segundo nivel de energía. Después vamos a ver que no es tan así como estamos viendo, no son círculos. Es más, ustedes, si estuvieron haciendo la historia del átomo, saben que no son órbitas, sino que son orbitales. Y uno en el último nivel de energía. Estos son los 11 electrones que tiene el sodio. ¿Sí? Voy a arreglar acá algo. No, no me va a entrar. Y el cloro tiene un total de 17 electrones, 2 en el primer nivel de energía, 8 en el segundo nivel de energía y 7 en el último nivel de energía. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Esto es una exageración. Recuerden que no están en órbitas, sino que están en orbitales los electrones, pero es para dibujarlo más fácil. Sí. 7 en el último nivel de energía. ¿Cuántos electrones necesita el cloro para alcanzar 8 electrones en el último nivel de energía? Si tiene 7, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos? uno, 1. El cloro va a necesitar ganar, perder o compartir electrones para alcanzar 8 electrones en el último nivel de energía y volverse isoelectrónico con el gas noble más estable. Necesita 1. Y el sodio tiene un solo nivel en el último nivel de energía, que si lo pierde, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le quedarían 8 en el último nivel de energía. O sea, si pierde este, pasa a tener 8. ¿Sí? Por lo tanto, el sodio va a perder un electrón y el cloro lo va a ganar. Este que está acá lo va a perder y el cloro lo va a ganar. Automáticamente que pasa eso, automáticamente que pasa eso, el cloro, ¿sí? El cloro se vuelve isoelectrónico con el gas noble más cercano, alcanzando 8 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Y el sodio se vuelve isoelectrónico con su gas noble más cercano, alcanzando 8 electrones en el último nivel de energía. El sodio se vuelve isoelectrónico con el neón y el cloro se vuelve isoelectrónico con el argón. Ambos alcanzan 8 electrones en el último nivel de energía. En este caso el sodio queda con carga positiva. Esto vamos a ver después por qué, todavía no, pero les estoy mostrando un ejemplo. El sodio va a quedar con carga positiva porque perdió un electrón, entonces se va a formar un catión, y el cloro va a quedar con carga negativa porque ganó un electrón, se va a formar un anión. Por diferencia de cargas electrostáticas, uno es positivo, el otro es negativo, se van a mantener unidos. ¿Sí? Ambos alcanzaron su octeto. Uno llegó a 8, el otro llegó a 8. ¿Cómo hizo el sodio para llegar a 8? Perdió un electrón. ¿Cómo hizo el cloro para llegar a 8? Ganó un electrón. ¿Sí? Así es como nosotros analizamos la formación de mi primer unión química. Particularmente en este caso es una unión iónica. Ahora voy a explicar las características de los distintos tipos de uniones químicas. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Fíjense, acá tienen dos ejemplos similares al que les mostré recién, pero utilizando, se llaman estructuras de Lewis, ahora voy a explicar lo que son.
tanto para la formación, para una ganancia o pérdida de electrones, como les mostré recién, ¿sí? El sodio pierde un electrón para dar lugar a el catión sodio, el cloro gana un electrón para dar lugar al anión cloruro y se mantienen unidos por diferencia de electronegatividad. En cambio, acá tienen, por ejemplo, dos compuestos, eh, como son dos elementos, perdón, como son el azufre acá, y el cloro. El azufre tiene 6 electrones en el último nivel de energía, el cloro tiene 7 electrones en el último nivel de energía, el azufre necesita 2 para alcanzar el octeto y el cloro 1. Entre el azufre y el cloro hay una diferencia de electronegatividades baja. La electronegatividad, les cuento y lo anotan por ahí, que es muy importante, anoten electronegatividad. Tienen que voy a anotar acá por las dudas, por si hay algún despistado que está volviendo con el celular. Deja el celular. Ya está. Prestan atención a mí. Vamos a anotar. Porque esta definición la vamos a usar un montón. ¿Sí? Electronegatividad, ¿sí? Es la capacidad de un elemento de atraer hacia sí un par de electrones en un enlace químico. La electronegatividad nos va a definir a nosotros, por ejemplo, si un elemento se va a unir al otro compartiendo electrones o por ganancia y pérdida. ¿Sí? Como el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, entonces el cloro le va a robar los electrones al sodio, ¿sí? Se los va a sacar. Ahora, como el azufre y el cloro tienen electronegatividades parecidas, uno no le va a poder robar el electrón al otro, sino que los van a compartir. Entonces se va a formar otro tipo de unión, que ahora vamos a ver que es la unión covalente. Lo importante acá que es, el azufre necesita 2 electrones, comparte uno con uno de los cloros. Este cloro automáticamente, al compartir uno, tenía 7, ahora tiene 8 electrones en el último nivel de energía. Comparte otro con el otro cloro. Este cloro ahora tiene 8 electrones en el último nivel de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el azufre al compartir uno con este y uno con este, deja de tener 6 para tener 8 electrones en el último nivel de energía. Los 3 elementos alcanzan el octeto, los 3 elementos tienen 8 electrones en el último nivel de energía, por lo tanto, se formaron 2 uniones químicas. Una unión química entre este azufre y este cloro y otra unión química entre este azufre y este cloro. Recuerden, ganar, perder o compartir electrones para volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. Vamos, copien lo que está en el pizarrón, por favor. Todo completo. Para poder describir todos este tipo de procesos, vamos a utilizar lo que se conocen como estructuras de Lewis. ¿Sí? Para utilizar las estructuras de Lewis, a diferencia de lo que les mostré en el primer ejemplo, solo vamos a escribir los electrones que tienen los elementos en el último nivel de energía. Solo vamos a escribir los electrones que tienen los elementos en el último nivel de energía. Los que tienen los electrones internos, la verdad no nos van a interesar. Solo nos van a interesar los del último nivel de energía, que son los que se encuentran en la capa de valencia. ¿Por qué? Porque los electrones de la capa de valencia son los que van a formar los enlaces químicos. Al yo conocer los electrones que van a formar los enlaces químicos, con eso me alcanza, no necesito estar poniendo todos los electrones todo el tiempo. Entonces, para eso necesito escribir, por ejemplo, acá tengo este compuesto que es el tetracloruro de carbono. Digo, bueno, quiero ver qué tipo de enlaces químicos se están formando. Bueno, voy a escribir al cloro con la cantidad de electrones que tiene el último nivel de energía. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Fíjense, los puntitos son los del cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía. Con lo cual, el carbono necesita 4 electrones para llegar a 8 y el cloro necesita un electrón para llegar a 8. ¿Qué es lo que va a hacer? Cada cloro va a compartir un electrón
con el carbono. ¿Esto qué va a generar? Que cada cloro llegue a 8 electrones en el último nivel de energía y que el carbono alcance 8 electrones en el último nivel de energía. Las electronegatividades del cloro y del carbono son parecidas, ¿sí? Están en la tabla periódica, las pueden buscar. Siempre que ustedes tengan a un metal unido a un no metal, van a estar en condiciones de hablar de una unión iónica, ya vamos a ver eso. Y siempre que sean dos no metales, como pasa en este caso, lo más probable es que ustedes tengan una unión covalente. ¿Cómo voy a escribir esto? Porque escribir esto todo el tiempo también es difícil. Esta es la fórmula molecular, como les decía recién. Pero lo que nosotros vamos a utilizar para poder describir estos compuestos es lo que se conoce como fórmula desarrollada, que ya lo estuvimos charlando varias veces. ¿Cómo voy a escribir a la fórmula desarrollada? Esperen que esto me queda muy chiquito. Vamos a escribir la letra un poquito más grande. Vamos a utilizar al símbolo químico de cada uno de los elementos que forman parte del compuesto, ¿sí? En este caso, carbono, cloro, cloro, ¿sí? Acá tenemos el otro cloro. La voy a escribirlos a cada uno de los elementos y después los voy a mantener unidos mediante liñitas. Y acá viene la traducción de las liñitas que estuvimos viendo en su momento cuando les mostré que era una molécula, que era una fórmula desarrollada, semi-desarrollada. Ya les mandé un videito de YouTube para que miren. Ahora si quieren se los mando de nuevo. Pero cada una de estas liñitas que ustedes ven acá quiere decir, hola, estoy compartiendo dos electrones. Cada vez que vean a un elemento unido al otro por una liñita, cada liñita quiere decir dos electrones compartidos. ¿Escucharon lo que dije o no? Cada liñita quiere decir dos electrones compartidos. Eso métanselo en la cabeza, ¿sí? Porque es algo que tienen que aprender a leer. Tienen que aprender a leer, ¿sí? Esto quiere decir dos electrones compartidos. ¿Sí? Esa es la descripción de la rayita que ustedes ven acá. Vamos, dos electrones compartidos. ¿Queda claro esto que acabo de decir, chicos, chicas? Miren que a partir de ahora yo esto lo voy a escribir todo el tiempo y tienen que aprender a ver lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cloro está unido a carbono. ¿Por cuántos electrones compartidos? Dos, ¿sí? Porque hay una sola. Si hay dos, sería por cuatro. Si hay tres, sería por seis. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón. Tengo los pies helados y es porque me está pegando el aire. Miren, estos que están acá son los elementos, se llaman representativos, que están en la tabla periódica. Elementos representativos. Los elementos representativos son aquellos que cumplen cierto tipo de propiedades de manera, ¿cómo se dice? Periódica. Después lo vamos a ver cuando estudiemos bien tabla periódica. Pero los elementos representativos se enumeran en la tabla periódica desde el grupo 1A hasta el grupo 8A. Y son, si ustedes miran la tabla periódica, les muestro, ya tengo una. Estos dos bloques, uno chiquitito acá, no sé si se ve, y uno más grande acá. Los dos bloques más grandes de la tabla periódica. No el que está acostado ni el que está acostado abajo, sino los dos bloques más altos. Esos son los elementos representativos. Grupo 1A hasta el grupo 8A. Estos elementos tienen una ventaja y es que el número de grupo, escuchen lo que les voy a decir, desde el 1A hasta el 8A, el número de grupo indica la cantidad de electrones que tiene el elemento en el último nivel de energía. La cantidad de electrones del elemento en el último nivel de energía. Entonces, en la capa de valencia, yo voy a poder saber cuántos electrones tiene cada elemento solamente mirando el número de grupo. Por ejemplo, el litio está en el grupo 1A, por lo tanto, en el último nivel de energía tiene un electrón. El, no sé,
selenio está en el grupo 6A, por lo tanto, en el último nivel de energía tiene 6 electrones. ¿Sí? Después tenemos en el grupo 8A, por ejemplo, el argón o el neón, obviamente, como son los gases nobles, tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, la cantidad de electrones que tiene cada elemento es igual al número de grupo en el que se encuentra. Los que estuvieron haciendo la tarea de compuesto que les dejé saben perfectamente lo que les estoy hablando, ¿sí? Porque han tenido que ver lo que es la valencia, el número de oxidación y cómo esos números cambiarlos de una manera u otra. Los que están esperando a que Dios los ilumine y la Virgen de Itatí los acompañe para hacer la tarea de compuestos, sepan que Dios y la Virgen de Itatí solamente ayuda a la gente que se pone a estudiar. Eso ténganlo en cuenta. Porque si tiene que elegir a alguien que va a ayudar, va a elegir siempre ayudar al que estudie. ¿Sí? Así que pónganse a estudiar, por favor, se los pido. Bien. Y si no son religiosos y no creen en Dios y en la Virgen de Itatí, bueno, crean en ponerse a estudiar, que es lo único que les queda para poder aprobarlos. 7 electrones en el último nivel de energía, todos los que están en el grupo 7A, 5 electrones en el último nivel de energía, todos los que están en el grupo 5A. ¿Queda claro esto, chicos, chicas? Sí, Yo Mati. simplemente se los muestro para que sepan que existe y que lo van a poder usar de una manera simple. ¿Cuántos electrones tiene el potasio en última unidad de energía? Uno, porque está en el grupo 1A. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir analizando cada uno de los tipos de enlaces uno por uno. ¿Sí? Enlace iónico. Enlace iónico. El enlace iónico va a ocurrir principalmente cuando los elementos que se unen tienen, esto es por definición, una diferencia mayor o igual a 2 respecto de su electronegatividad. Las electronegatividades están en la tabla periódica de los elementos. Todas las tablas periódicas tienen el valor de electronegatividad. Algunas lo tienen el lado de adelante, otras lo tienen el lado de atrás, pero todas lo tienen. Es aún más fácil reconocer una unión iónica porque la unión iónica sucede principalmente entre metales y no metales. Siempre un metal y un no metal van a intervenir en la unión iónica. Con la principal característica que los metales, por sus características, tienen mucha tendencia a liberar electrones y los no metales tienen mucha tendencia a aceptar electrones. Por lo tanto, cuando un metal se va a unir a un no metal, que es esta flecha que ustedes ven acá, va a ceder su electrón y si pierde un electrón se va a convertir en un catión y el no metal va a aceptar el electrón y se va a convertir en un anión. Entonces, el metal pierde su electrón, pierde, no comparte, ¿eh? ¿Por qué? Porque como la diferencia electronegativa es muy grande, el no metal les arranca el electrón al metal, generando un catión, como ven acá, y un anión. Esto hace que el metal tenga la configuración electrónica, esto que está acá abajo se llama configuración electrónica, todavía no les expliqué lo que es, ¿sí? Igual a la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Cómo describimos esto nosotros en el pizarrón anterior, no en el anterior? El no metal se vuelve isoelectrónico, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. Eso y decir que tienen la misma configuración electrónica es lo mismo. ¿Sí? Y el metal pierde un electrón y se vuelve isoelectrónico con el gas noble más cercano. O sea, tiene la misma configuración electrónica que el gas noble más cercano. Particularmente el litio se vuelve isoelectrónico con el helio, que es el que está más cerca. De esta manera, el catión metálico y el anión son muy estables y se mantienen unidos entre sí por diferencia de diferencias, perdón, electrostáticas. Una carga positiva se mantiene unida a una carga negativa. ¿Eh? ¿Me siguieron más o menos todo lo que dije, chicos, chicas? Sí, Vayan copiando Sí, lo que sí. está en el pizarrón, por favor. ¿Qué es lo que va a suceder en un compuesto como este? ¿Sí? En un compuesto iónico. Yo voy a tener el sodio, el litio, perdón, que va a ser un catión.
y el flúor, que va a ser un anión. Entonces, entre sí se van a mantener unidos mediante interacciones electrostáticas. Esto por abajo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener litio, que tiene cargas positivas, ahora lo voy a escribir, que se va a mantener unido a flúor, que tiene cargas negativas. Esto es lo primero que yo voy a ver. Pero ¿qué pasa? El flúor, a su vez, va a estar unido a otro litio con cargas positivas, que a su vez va a estar unido a otro flúor con cargas negativas, que a su vez va a estar unido a otro litio con cargas positivas, que a su vez va a estar unido a otro flúor con carga negativa. Y así sucesivamente. Me va a quedar litio, que tiene carga positiva, unido a flúor, unido a litio. Esperen que vamos a hacer lo mismo, lo vamos a poner acá. El litio, a su vez, esto me va a costar escribirlo, voy a tardar un ratito, va a estar unido a flúor con carga negativa, que a su vez va a estar unido a litio con carga positiva, que a su vez va a estar unido a flúor, que a su vez va a estar unido a litio, que a su vez va a estar unido a flúor, que a su vez va a estar unido a litio. Esto pasa en todos los compuestos iónicos. En todos los compuestos iónicos. Siempre lo que va a suceder es que cada uno de los cationes va a estar unido a cierto número de aniones. Y cada número de aniones va a estar unido a cierto número de cationes, formando una red. Se llama tejido reticular. ¿Sí? Reticular, que viene de red, justamente. Tejido no es la palabra. Litio, flúor. Ahora vamos a ver cómo queda escrito esto. Litio, flúor, litio. Acá me quedaron muy juntos. Esperen que lo movemos un poco. Lo que me están faltando acá son las cargas. ¿Sí? Cada litio tiene una carga positiva, cada litio tiene una carga positiva y cada flúor tiene una carga negativa. Pero lo vamos a hacer así. Quitar un poquito la letra. Cada litio tiene una carga positiva, cada flúor una carga negativa. Cada litio tiene una carga positiva, cada flúor tiene una carga negativa. Me mata este que no me deja copiar y pegar el zoom, digamos, que es negativo. Esperen que dejo de grabar un poquito. Y cada uno de los litios van a estar unidos a un montón de flúors y a un montón a un montón de flúor. Fíjense, este litio que está acá está unido a este flúor, está unido a este flúor, está unido a este flúor, está unido a este flúor. ¿Ven que está unido a 4 flúors con carga negativa? Y a su vez está unido a un flúor por adelante y a un flúor por atrás. ¿Sí? Entonces está unido un litio a 6 flúors. Y después tenés un flúor que está unido a un litio, a 2 litios, a 3 litios, a 4 litios. Y a su vez está unido un litio por adelante y un litio por atrás. ¿Por qué? Porque estos son todas diferencias electrostáticas. Lo positivo se une a lo positivo y lo negativo se une a lo negativo. Con lo cual se termina formando lo que se conoce como un retículo cristalino. Esa era la palabra que quise decir hoy y no me salió. Es una red cristalina. Los compuestos iónicos, forman cristales. Los cristales están dados justamente por estas fuerzas electrostáticas
que se mantienen unidas, dando formas geométricas, cristalinas, muy, muy estables. Esto es un retículo cristalino, ¿sí? Estos retículos cristalinos no forman moléculas, no tienen la capacidad de formar moléculas, sino que lo que forman se conoce como unidad de fórmula. La unidad de fórmula es la cantidad de veces que se repite mínimamente el metal y el no metal, como es en este caso. ¿Sí? En este caso tengo un litio por cada flúor. Tengo un litio por cada flúor, o sea que la unidad de fórmula del fluoruro de litio, que es este que nosotros estamos trabajando, es litio flúor. Se va a escribir así, ¿ven? Escribe litio flúor. Eso es una unidad de fórmula, no una molécula. ¿Qué particularidad tienen estos compuestos, los compuestos iónicos? Que sus estructuras van a tener diferentes formas. Particularmente, la estructura del fluoruro de litio, que es el con el que estamos trabajando nosotros, tiene una estructura cúbica. Entonces los cuento por las dudas para que tengan en cuenta. Lo importante no es que sea cúbica, sino que forma un cristal, donde yo en este cristal voy a tener un litio en un extremo, un flúor en otro extremo, flúor, litio, recuerden siempre con sus cargas positivas y negativas, ¿sí? Y a su vez van a estar unidos a un litio por atrás, como les decía hoy en tercera dimensión, a un flúor por atrás, de esta manera. ¿Ven? Por eso se dice que tiene una estructura cúbica. Y en cada vértice del cubo voy a tener un anión o un catión. Particularmente voy a tener el litio, el flúor, voy a tener un flúor, y acá atrás, acá abajo, no sé si se ubican más o menos, como es un cubo, acá voy a tener un litio. Debería escribirlo lo voy a escribir con líneas punteadas, porque eso está por atrás. Dice que tiene estructura tetraédrica, porque justamente cúbica o tetraédrica es lo mismo. Igual en realidad es estructura cúbica, es la manera adecuada de decir, para compuestos iónicos tetraédricos lo vamos a usar para otra cosa. Entonces fíjense, el litio es positivo, el flúor es negativo, el flúor es positivo, bueno, y en todos los flúor, escuchen esto, en todos los flúor, ¿sí? Van a tener una carga negativa, en todos los litios van a tener una carga positiva. Y esto es lo que los va a mantener unidos gracias al retículo cristalino. Recuerden la palabra retículo cristalino porque es muy importante, ¿sí? Compuestos iónicos forman retículos cristalinos que estabilizan las cargas positivas y negativas. ¿Eh? Vamos a escribir acá retículo cristalino. Litio flúor es unidad de fórmula. Sí, ¿me iban a preguntar algo? Si podría repetir lo que dijo, lo ¿Qué último, cosa? lo de que forman esa palabra. Retículos cristalinos. Eso. Ahí lo escribí. ¿Sí? Los compuestos iónicos forman cristales. Eso lo anoto si quieren por acá para que les quede escrito, pero es muy importante. Los compuestos iónicos forman cristales. Gracias al retículo cristalino que ustedes ven acá.